Buen día, ¿cómo están? El día de hoy vamos a tratar acerca de lo que es la vía intravenosa referente a lo que es la práctica, ¿ok? Vamos a empezar a compartir y empezamos. Bien, bien, aquí vemos lo que es la vía intravenosa, que es el tema a tratar. Y ustedes están viendo en las imágenes las venas, ¿no? Que se van a utilizar en este procedimiento. Cabe recalcar la importancia de la actividad y recordar que siempre debemos tener presente nuestra bioseguridad, es decir, un buen lavado de manos, su buen calzado de guantes y todo el material correctamente preparado y ordenado, que no te falte nada. Entonces, eh, explicarle al paciente el procedimiento, la preparación física y psicológica es muy importante, explicarle que va a sentir un pinchazo y todo eso, porque muchas personas tienen el temor de estos procedimientos, es algo natural, ¿no? Pero tú como profesional tienes que explicarle acerca del método, lo que va a sentir y, y todo lo que pueda explicarle todo el procedimiento de tal manera que el paciente pueda colaborar contigo. Em, Empezamos. La vía intravenosa es una de las vías muy importantes que nos ayuda, ¿no? Nos permite eh, administrar medicamentos directamente a la sangre. Entonces, esta vía, existen dos maneras, ¿no? Existen dos maneras por la cual nosotros podemos administrar los medicamentos, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí la vía, existen dos maneras para aplicar un medicamento o líquido dotado de propiedades terapéuticas directamente al torrente circulatorio a través de una vena periférica, ¿no? Tenemos la inyección endovenosa, que trata que se administran pequeños volúmenes de líquido. Y la venoclisis o infusión endovenosa, aquí, cuando se administran grandes cantidades de líquidos, muchos litros de litros, esto generalmente se hace a goteo lento, ¿no? Entonces, ¿para qué se puede emplear esta vía endovenosa? Bueno, uno de los puntos interesantes es para hidratar al paciente, para administrar soluciones, para alimentar al paciente, porque existe también una alimentación parenteral, utilizarla como vía de administración de medicamentos, que nos favorece muchísimo el trabajo. Entonces, para eso es que se utiliza esta vía, ¿no? Entonces, vamos a ver. Eh, Al administrar soluciones para alimentar al paciente, por ejemplo, en este caso son la alimentación parenteral, ¿no? Hidratarlo al paciente cuando se encuentra en cuadros de deshidrataciones, pacientes, por ejemplo, que se encuentran en estados de vómitos, diarreas y fiebre, ¿no? Entonces, el paciente está perdiendo demasiado líquidos y electrolitos, entonces la vía especial para esto es eh, a través de la vía de infusión por venoclisis, ¿no? Que nos va a ayudar muchísimo a hidratar y recuperar la salud del paciente, ¿no? Entonces, a través de estas vías también vamos a administrar medicamentos, líquidos, electrolitos, vitaminas, etcétera, ¿no? Entonces, también alimentación parenteral. Esto quiere decir, por ejemplo, en pacientes desnutridos que se encuentran en cuadros muy especiales de desnutrición, nosotros vamos a administrar medicamentos a estos pacientes, ¿ya? Y alimentación parenteral según sea el caso. Bien, las ventajas, ¿no? Las ventajas asociadas a la utilización de la vía intravenosa, por ejemplo, es que no elimina la variabilidad de la absorción de las sustancias, ¿ya? Y los picos plasmáticos y el tiempo necesario para alcanzar concentraciones plasmáticas terapéuticas. Entonces, todo esto constituye el método más rápido para introducir líquidos al organismo, por lo que los efectos son inmediatos. También pueden aplicarse medicamentos que son irritantes o ineficaces por otra vía. Entonces vamos a ver también que la vía endovenosa admite grandes volúmenes de líquido, por lo cual se usa para reponer líquidos y sales que han sido perdidos por el organismo
en el caso de diarreas, en grandes quemaduras, etcétera, ¿no? Y bueno, también cuando en el caso que se administren analgésicos, nos va a favorecer la rapidez de instauración de la analgesia en casos de pacientes politraumatizados o pacientes con grandes dolores hipocólicos. Le va a ayudar muchísimo en la instauración de la analgesia. Esta analgesia suele iniciarse a 1 o 3 minutos y alcanza el máximo a los 15. Entonces, a los 15 minutos. Esto produce una analgesia superior con dosis inferiores a otras vías sistémicas, ¿no? Entonces, esta vía endovenosa o intravenosa nos va a ayudar muchísimo en todas estas terapias que van en bienestar del paciente, que es nuestro objetivo principal. Calmar el dolor, controlar infecciones, hidratación, instaurar analgesia según sea el cuadro que esté presentando el paciente. ¿Ok? Bien. Ahí estamos viendo, por ejemplo, la forma como un profesional busca y va a canalizar la vena, ¿no? Estas Avocat, que son unas agujas muy especiales en la cual permite que el paciente tenga libertad de movimiento, ¿no? Siempre y cuando el paciente no sea alérgico al lácteos, de ese material de que está hecho el poliuretano, ¿no? Que está hecho el material de estas agujas, ¿no? Estos Avocat. Hay que ligarlos también ustedes aquí, ligar una ligadura, y que haga su puñito el paciente, entonces la venita se ve bien resaltada, ¿ven? Entonces se busca, se prepara el paciente tanto física como psicológicamente para que él pueda colaborar contigo, ¿no? Entonces vamos a ver que estas vías endovenosas también tienen sus ventajas, ¿no? Entonces vamos a ver asociadas, ¿no? Que, por ejemplo, elimina la variabilidad de absorción de las sustancias y los picos plasmáticos. Entonces, eso quiere decir que es una vía y el tiempo necesario para alcanzar las concentraciones plasmáticas terapéuticas. Constituye el método más rápido para introducir líquidos al organismo, por lo que los efectos son inmediatos. ¿Ya? Pueden también aplicarse medicamentos, ¿no? Que según sea el caso del paciente, que son irritantes, ¿no? Y que son o ineficaces por otro tipo de vías. La vía endovenosa admite grandes volúmenes de líquido, por lo cual se usa para reponer líquidos y sales, electrolitos que han sido perdidos en el organismo en el proceso de la enfermedad, ¿no? Como pueden ser las diarreas, los vómitos, las fiebres, etcétera, ¿no? O en casos de pacientes, los grandes quemados. Entonces, que por pérdida de la continuidad de la piel, el paciente pierde plasma, líquidos, electrolitos, incluso sangre. Entonces el paciente se descompensa si no actuamos inmediatamente. Entonces vemos también que en el caso de analgesia, por ejemplo, ¿no? En los grandes quemados o en los pacientes politraumatizados, por ejemplo, se produce una rapidez, ¿no? En la instauración de la analgesia y suele iniciarse a los 3 minutos y alcanza el máximo a los 15. Esto produce una analgesia superior con dosis inferiores que se suelen presentar en otras vías, ¿no? Entonces, también hay ciertos inconvenientes asociados a la utilización de la vía endovenosa. Tenemos, por ejemplo, que en muchos casos se requiere la presencia de un catéter intravenoso y de un sistema para administración del fármaco. La mayor dificultad en la técnica requiere una cualificación del personal. El personal tiene que estar preparado y también suelen haber ciertos inconvenientes con las sustancias que vas a administrar. También pues suele haber incidencia, ¿no? De efectos secundarios con posibilidad de reacciones graves, especialmente cuando la administración es muy rápida y se alcanza grandes concentraciones del medicamento. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros estemos administrando sustancias químicas o medicamentos a través de esta vía. No pueden aplicarse sustancias oleosas, ¿ya? Por el peligro de embolia. Entonces hay que tener presente. También otro punto que es mayor riesgo de reacciones adversas, por eso siempre que uno tiene que estar observando la reacción del paciente. También existe el peligro de la extravasación del medicamento, ¿no? En el caso de los analgésicos, la duración relativamente corta de la analgesia, ello implica administrar bolos repetidos para mantener los niveles plasmáticos y terapéuticos estables o mantener una infusión correcta, ¿ya? Entonces, eso es muy importante tener presente, ¿ya? En cuanto al material, ¿no? Porque debemos siempre nosotros
organizarnos en cuanto al material que tú vas a utilizar en la administración, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, todo el material teniendo presente la asepsia correcta, tú tienes que eh, tenerlo presente, ¿no? Por ejemplo, lo que debe estar estéril, aquí lo hemos puesto bien, ¿no? Bien claro para que ustedes lo puedan verificar, ¿no? Por ejemplo, tenemos que, lo que debe estar estéril, por ejemplo, tenemos la jeringa, que esta puede ser de 5, 10, 20 mililitros, preferentemente de pico excéntrico. Las agujas pueden ser 20, 21, 22, de acuerdo al paciente, ¿no? Si es un pediátrico, un adulto mayor o un joven, ¿no? Puede ser de 1,5 pulgadas, un bice largo. Las venas de pequeño calibre se pueden utilizar agujas de pequeño calibre, de acuerdo a esto, ¿no? Y para venas de mayor calibre, agujas de mayor diámetro y calibre. Vemos que en los adultos, por ejemplo, los calibres que más se emplean son el 20, el 18, y en los niños y en adultos mayores en los que hay que elegir una vena de pequeño calibre se utiliza el catéter 22, ¿no? Cono azul, medicamento de solución inyectada. Recordemos siempre, ¿no?, que el adulto mayor, eh, sus venas se vuelven tortuosas, ¿no? Entonces, con ello hay que tener mucho cuidado porque aparte de tener presente que muchos adultos mayores ya tienen enfermedades crónicas, por lo cual muchas veces estos pacientes tienen tratamiento de anticoagulación. ¿M? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando tú vas a buscar la vena periférica para administrar sus terapias a este tipo de pacientes, ¿ya? Entonces, otro material, por ejemplo, que debe estar limpio, tu ligadura de goma para hacer la ligadura buscar la vena, el algodón, tu bandejita, tu bolsita sanitaria, y bueno, también solución antiséptica, como por ejemplo el alcohol puro o también el alcohol yodado, ¿no? Que es muy interesante tenerlo a la mano para poder eh, hacer el procedimiento adecuadamente, ¿verdad? Entonces, no olviden que las agujas también, como ya lo hemos mencionado, de acuerdo al calibre, ¿no? Y el tipo de paciente que tú estás atendiendo, ¿no? Bien, y también de acuerdo a la vena. Si es una vena delgadita, tienes que buscar también una aguja que esté de acuerdo al tamaño de la vena, al grosor de la vena, ¿no? Entonces, vemos que primeramente tú tienes que hacer una preparación de la piel, limpiar la piel con gasitas estériles o torundas de algodón, una solución antiséptica como el alcohol o alcohol yodado o yodopovidona también puede ser, siempre y cuando el paciente no sea alérgico a estos productos, ¿no? Em, Todo el material estéril ya lo hemos mencionado, y bueno, prepararse sus manos, y como antes que todo, siempre la asepsia adecuada, la bioseguridad que tú debes aplicar, tener todo tu material para eliminación de cortopunzantes también, y entonces de esa manera tú te vas a evitar complicaciones en la administración de esta vía. Tenemos el procedimiento, ¿no? Por ejemplo, el procedimiento que tú tienes que tener presente cuando vas a administrar estos medicamentos. Por ejemplo, vamos a ver que em, se elegirá, ¿no? Por ejemplo, de preferencia, este, eh, una de las venas cerca del pliegue del codo, ¿ya? Entonces eso nos va a facilitar eh, la inserción, la elección de esta zona, ¿no? Entonces tú vas a ver también que se colocará, ¿no? Informar al paciente acerca del procedimiento que tú vas a realizar, ¿ya? Puede el paciente estar acostado en una camilla o en su cama, boca arriba, sentado con el antebrazo separado del cuerpo. Y este brazo debe estar también apoyado, ¿no? Apoyado en una superficie plana con la palma de la mano hacia arriba, porque esto te va a facilitar el trabajo. Seleccionar la vena palpándola, ¿no? Con el dedo índice para reconocer su dirección, profundidad y grosor. Usar una ligadura para hacer un torniquete alrededor del brazo
a unos 5 centímetros por encima del punto de punción. Al mismo tiempo, pedir al paciente que abra y cierre la mano varias veces y que luego la mantenga cerrada haciendo un puñito, un puño. Entonces, todas estas medidas nos va a ayudar muchísimo para distender, ¿no?, la vena y la hacen más accesible a la punción, o sea, nos va a facilitar mucho el procedimiento, ¿ya? Entonces, inmediatamente hay que realizar la asepsia de la piel, ¿no?, del punto de punción, friccionándolo con un trozo de algodón humedecido con alcohol, o también puede ser una gasita, ¿ya? Entonces, vas a coger tu jeringa de igual forma que para la inyección intradérmica, de modo que el bisel de la aguja quede hacia arriba y bueno, con el pulgar, por ejemplo, de la mano izquierda, se fija la vena estirando la piel adyacente en sentido opuesto al que se introducirá la aguja. Hay que fijar la vena porque muchas veces si tú no la fijas se va a correr, ¿no? Son como cordoncitos y los puedes perder, ¿no? Entonces, hay que seguir esta técnica paso a paso para que de esa manera todo se cumpla adecuadamente. ¿Mm? Bien, entonces, coge la jeringa. Esto evitará que la vena se desplace al momento de la punción. Introducir la aguja, ¿ya? Introducir la aguja. eh, Punzar la piel bajo el ángulo de penetración, introduciendo la aguja hasta penetrar en la vena. Generalmente el grado, ¿no?, de la piel es un ángulo de 20 a 30 grados por lo menos. Otros, bueno, generalmente es de 25 a 30 grados, ¿ya? Entonces, hay diferentes formas, ¿no?, de bibliografías. En el caso si es un paciente más gordito, donde tiene más tejido celular subcutáneo, el ángulo va a ser mayor, lógicamente, para poder encontrar la aguja más grande también, ¿no? Porque tiene que buscar bien la vena, ubicarla bien para que podamos trabajar adecuadamente, ¿ya? Eh, Luego de punzar la piel, bajar el ángulo de penetración e ir introduciendo la aguja hasta penetrar en la vena. Entonces vas a soltar la piel, tirar suavemente del émbolo para comprobar que la aguja está dentro de la vena y pues de ser así, deberá entrar sangre en la jeringa. Entonces eso ya te está asegurando que estás en la vía correcta, ¿no? Que ya estás dentro de la vena y que ya tú puedes desligar, entonces vas a soltar la piel, tirar suavemente del émbolo para comprobar que la aguja está dentro de la vena. Puede ser así, deberás entrar sangre en la jeringa. Y en cuanto aparezca sangre en la jeringa, haga que la aguja continúe ingresando lentamente siguiendo la dirección de la vena, ¿ya? Entonces, de esa forma, estás canalizando adecuadamente y durante esta maniobra también se mantendrá la aguja casi paralela a la piel para evitar perforar la pared posterior de la vena, ¿ya? Entonces, eso hay que tenerlo presente, ¿no? Una vez que ya hiciste esto, desatas la ligadura, la quitas y pedir al paciente que deje de hacer el puñito, el puño, ¿no? Que abra su mano suavemente. Y entonces tú vas a proceder a inyectar lentamente el medicamento, ¿ya? Entonces eso te va a ayudar a trabajar adecuadamente. Una vez que terminas la aplicación, colocas una torundita de algodón, ¿ya?, sobre el sitio de punción y retiras la aguja lentamente, siguiendo siempre la dirección de la vena, no en sentido contrario, porque puede dañar la vena. Presiona con el algodón sobre el sitio de punción, sin masajear, 1 a 3 minutos, y el tiempo necesario para que se detenga el sangrado, dejar limpio el equipo, todo en orden, y descartar las agujas, o sea, los cortopunzantes que has utilizado en la debida caja de eliminación de estos elementos, ¿ya? Entonces recuerden siempre que tú tienes que informar al paciente acerca del procedimiento que tú vas a realizar, a ponerlo en una posición cómoda y elegir la zona del calibre que vas a emplear de las agujas, ¿no? Eh, la zona que se recomienda es miembros superiores, manos y brazos, evitar flexuras, aplicar adecuadamente, limpiar bien la piel. Bueno, previamente ya tú te has hecho tu bioseguridad, tu lavado de manos, calzándote tus guantes. Ligar la zona que tú has elegido, por lo menos 5 centímetros por encima de la punción, del lugar de punción, y purgar también todos los equipos, todo, y
seguir el procedimiento, ¿no? Entonces, esto es muy importante que los tengamos presentes, ¿ya? Bien, ahora, hay ciertos criterios también, ¿no? Que nos van a ayudar en la elección, ¿no? En la elección del lugar de la inyección, ¿ya? Hay ciertos criterios que debemos tener presente para elegir la inyección, ¿no? A la hora de elegir el lugar para la venopunción hay que tener en cuenta una serie de factores previos, ¿no? Por ejemplo, la duración del tratamiento. Si se prevé que va a ser menor de 6 horas, se escogerá el dorso de la mano. Si se estima que la duración va a ser mayor, se preferirá el antebrazo. El tipo de solución, si es flebo irritante, vamos a necesitar soluciones ácidas, alcalinas o hipertónicas, de uso poco frecuente en atención primaria. ¿Mm? Entonces, tú tienes que ver todo esto. Se aconsejan las venas gruesas cuando se trata de este tipo de soluciones hipertónicas, alcalinas, con ello hay que tener mucho cuidado, ¿ya? El tamaño de la aguja, para la vena de pequeño calibre, lógicamente vamos a utilizar agujas de pequeño calibre. Para venas de mayor calibre, aguja de mayor calibre o diámetro. En los adultos, los calibres que más se emplean son la número 20 y la número 18. Y en los niños y en los adultos en los que hay que elegir una vena de pequeño calibre, se utiliza el catéter de número 22, por ejemplo, ¿no? Está contraindicado pinchar cualquier trayecto venoso que esté inflamado. Esto quiere decir que, por ejemplo, no busquemos pues una zona donde hay un queloide, donde hay una cicatriz o donde hay un lunar, alguna estructura, ¿no? Entonces, definitivamente la piel tiene que estar en ese trayecto, la vena tiene que estar en un libre de todos estos posibles eh, contraindicaciones, digamos, ¿no? Tener ahí que la piel esté limpia, ¿no? Libre de estos problemitas. La edad del paciente, por ejemplo, en los recién nacidos y en los lactantes hasta el año de edad se escogen las venas epicraniales, ¿no? O sea, las que están en la cabecita. Y en los adolescentes y los adultos, la de la mano y el antebrazo. En los ancianos se prefieren las venas del antebrazo, ya que la de la mano, además de tener un trayecto bastante tortuoso, son difíciles de fijar a la hora de pincharlas, ¿no? Se mueven o bailan. El tipo de vena son de preferencia las venas que sean flexibles y rectas, de preferencia. ¿Sí? Como lo están viendo en la imagen, ven, aquí está el equipo, ya en este es el caso, lo que nos toca ya colocado y está sujetado con un tegadero. Eso nos permite que se pueda mover, ¿ya? Y también tener presente que existen ciertas complicaciones, ¿no? De la vía, por ejemplo, de la vía endovenosa, como ya tenemos un edema, ¿no? El edema viene a ser el aumento del volumen de la zona de punción por la infiltración, ¿no? De la solución al tejido subyacente y puede presentar dolor. Embolia gaseosa ocurre al inyectar aire a la circulación, por ejemplo, 10 mililitros, podrían ser fatales. Hay que tener mucho cuidado, evitar las burbujas de aire y todo eso. La extravasación, que es otra complicación, ocurre, por ejemplo, cuando por descuido se inyecta el medicamento en el tejido perivascular, pudiendo producirse inflamación o tal vez también necrosis tisular, ¿no? La aguja, por ejemplo, podrá desalojarse y permitir que los líquidos penetren los tejidos subcutáneos. Aquí en las preparaciones ácidas o alcalinas y aquellas con una osmolaridad mayor que la del plasma pueden dañar los tejidos y se extravasan. Además, algunos pacientes como los más pequeños y los ancianos corren más riesgos, ¿no? Entonces hay que tener presente ese punto, ¿no? Evitemos ese tipo de complicaciones, ¿ya? Entonces, vamos a ver también que en el caso de fiebre, por ejemplo, en el caso que el paciente presente fiebre también, puede ocurrir luego de 1 a 3 horas, ¿no? Después de que se administró el medicamento, ¿no? Sobre todo si se da de gran volumen, suele presentarse hipertermia hasta de 40 grados Celsius y a veces acompañados de escalofríos. Es un fenómeno muy raro que cede espontáneamente, ¿ok? Entonces, también suele haber posibles complicaciones con plebitis, que es una inflamación de la íntima de la vena,
Y esta flebitis puede evolucionar, ¿no? Puede evolucionar de compromiso leve a severo como tromboflebitis o embolia pulmonar y bacteremia, es más peligrosa. En el caso de la vía intravenosa es la originada, por ejemplo, por la acción local del medicamento y generalmente se trata de un fármaco irritante, por ejemplo, el cloruro de calcio. Existen dos clases de flebitis, ¿no? Ahí vamos a ver que flebitis superficial, por ejemplo, es bueno mencionarla, es la más común, que es la hinchazón de una vena que se encuentra cerca de la superficie de la piel y generalmente en la pierna, ¿no? En la flebitis superficial, la zona afectada se enrojece y duele mucho. El dolor generalmente puede tratarse con calor húmedo, aspirina o medicamentos antiinflamatorios. Y bueno, también suele presentarse la flebitis profunda. La hinchazón de las venas que se encuentran en el interior de la pierna es menos común, pero más grave. La flebitis profunda generalmente produce más dolor. Las personas con flebitis profunda suelen tener fiebre, ¿ya? También recordemos que los signos de flebitis pueden presentar los pacientes sensibilidad global, eritema, calor local, ligera induración y el cordón venoso palpable, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y también las causas de flebitis suelen ser el tiempo prolongado de la perfusión en el mismo lugar, entonces hay que controlar eso. El paso del medicamento o pueden ser irritantes por la vía endovenosa, paso de medicamentos poco diluidos, la infección por no aplicación de medidas de asepsia, que esto es muy importante tenerlo presente, ¿ya? Entonces, en el caso de hematomas, ¿no? Que viene a ser la extravasación de la sangre, aquí en este hematoma, el cambio en el color de la piel, en la región, por función de la pared posterior del vaso sanguíneo o extravasación de la sangre. Suelen presentarse otras complicaciones como la lesión de nervios, causada por la férula muy ajustada a la extremidad o una posición prolongada, ¿ya? Suelen presentarse también ciertas alergias, reacciones alérgicas, indicación para suspender inmediatamente la transfusión. Las reacciones menos graves se tratan con antihistamínico y bueno, las manifestaciones de estas reacciones alérgicas vemos que son quemazón, por ejemplo, eritema, urticaria, escalofríos, el paciente suele presentar jadeos o broncoespasmos, ¿no? Y lógicamente también edema en el lugar de la punción, ¿ya? Y bueno, hay otros inconvenientes o complicaciones como por ejemplo las reacciones patógenas, ¿ya? Por ejemplo, en la contaminación de equipos o líquidos parenterales pueden precipitar una reacción febril. Sus manifestaciones clínicas suelen ser jaqueca, dolor de cabeza, dolor de espalda, puede presentarse elevación abrupta de la temperatura y escalofríos, náuseas, vómitos, y podría producirse un colapso vascular con hipotensión y cianosis. Si la reacción es grave, entonces en las acciones de enfermería se deberán emplear técnicas estrictamente asépticas en todo el procedimiento. Hay que examinar las soluciones desde el punto de vista de la claridad y también descartar las soluciones turbias. Se detiene la infusión, pero se conserva el recipiente y el contenido para un cultivo, ¿ya? En otras complicaciones suelen ser la sobrecarga circulatoria, ¿no? Que es un choque de velocidad, administración muy rápida de las soluciones que contengan drogas para inducir a una reacción generalizada llamada choque de velocidad. Hay que tener mucho cuidado aquí. La corriente sanguínea se carga de droga y se suministra en concentraciones tóxicas en órganos como el corazón, el cerebro, pudiendo producirse un síncope y choque. Los síntomas varían según la droga que los produce, ¿no? ¿Qué actividad de enfermería debemos realizar? Se debe estar atento a esa reacción los usuarios con descompensación cardíaca. La enfermera detendrá el flujo y pondrá al usuario en posición Fowler, como se ve en la imagen. Podrá ser necesarias terapias de oxígeno y su tratamiento es igual a la anafilaxis, ¿no? Entonces, suelen presentarse todo este tipo de complicaciones, ¿no? Entonces hay que evitarlas. En el caso de pacientes que presenten tromboflebitis, por ejemplo, la tromboflebitis superficial es la inflamación de una vena justo debajo de la superficie de la piel como resultado de un coágulo sanguíneo. Esta condición puede ocurrir después del uso
reciente de un método intravenoso o después de un traumatismo en la vena. Esta condición implica una respuesta inflamatoria asociada con un coágulo en la vena. La tromboflebitis superficial es generalmente una condición benigna a corto plazo. Los síntomas se resuelven de 1 a 2 semanas, pero la dureza de la vena puede permanecer por mucho más tiempo. Ocurre por uso constante de la misma vena o solución muy concentrada o irritante. Hay la manifestación en la tromboflebitis, se va a ver un endurecimiento en la vena, dolor en la dirección del flujo de la vena, va a presentarse calor y enrojecimiento en la zona. ¿Qué haces tú? Infusión deberá suspenderse en dicha zona, ¿no? Es recomendable cambiar el lugar de la infusión periódicamente y observar la reacción del paciente. Y también para aliviar el dolor y la inflamación puede prescribirse compresas frías, medios físicos, seguidas luego de apósitos húmedos calientes, que va a ayudar a reabsorberse, ¿no? A disminuir la inflamación. Irrigar el catete con solución fisiológica luego de cada administración de medicamentos agresivos. Infundir goteo lento para soluciones hipertónicas. Y bueno, cuando tú administres vía endovenosa y analgésico dentro de las vías sistémicas para administrar fármacos, la vía intravenosa es la aparentemente más rápida y eficaz que permite alcanzar la concentración plasmática deseada rápidamente y con relativa exactitud. En la actualidad es la vía de elección para el alivio del dolor agudo. Entonces debemos tener presente, mire, aquí están viendo ustedes, por ejemplo, ven un trombo, un coágulo sanguíneo, ¿no? Ahí están viendo las reacciones salieron al tejido, ¿no? Aquí ven ustedes la flebitis en la paciente, ¿no? Y esta es la posición en un ángulo de 45 grados, o sea, el paciente semisentado, semifobler, las piernas ligeramente flexionadas y los pies en posición dorsal, como están viendo aquí en la imagen. Esto va a ayudar al paciente que pueda estar presentando este problema, ¿no? Entonces, esto es muy importante tener presente en los cuadros que el paciente puedan presentarse alguna de este tipo de complicaciones, ¿no? Entonces, no lo olviden, es muy importante tener los cuidados y sobre todo tener la asepsia indicada antes de la administración de cualquier sustancia intravenosa, porque tiene sus riesgos, ¿no? Entonces, como profesional, tú debes tener mucho cuidado antes de la administración. Yo los invito a que entren a la plataforma y he colgado videitos muy interesantes para que ustedes puedan apreciarlos, y también les he dejado una tarea para que la presenten todos a tiempo y no tengan pues, problemas al enviarlas, ¿ya? Muy bien, entonces ya estamos comunicando en cuanto a las evaluaciones, porque ya estamos culminando el ciclo, y no se olvide de enviar sus tareas. Cualquier cosita me lo envían a mi WhatsApp. Muy amables, muchas gracias por su atención y ya estaremos viéndonos, ¿ok? Bien, entonces ya estamos en contacto y hasta nuevo aviso. Gracias.